Gracias en esta noche, gracias, muchas gracias. Hoy queremos decirte que cada vez que nos reunimos contigo tenemos hambre y sed de tu santa palabra. Realmente queremos ser transformados cada día. Bendice a quienes ya se conectaron y a los que han de hacerlo, y ayúdanos para hacer luz en medio de tantas tinieblas, tanta tristeza y dolor que hay alrededor. Gracias te damos porque es un milagro levantarnos cada día y tener el alimento, trabajo, salud, techo, familia. Pedimos por los que han perdido todo. Son millones en el planeta que lo han perdido todo. Que todo este dolor que está sucediendo en el mundo sirva para que te busquemos de todo corazón, para que nuestra fe se fortalezca y para que estemos abrazaditos porque no nos queremos apartar de ti ni un segundo. Ayúdanos a no distraernos porque nos lo has enseñado. Que nada sea más importante que tú. Háblanos en esta noche y bendícenos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay un fenómeno muy interesante en las redes sociales a nivel espiritual, y es que todo se está cumpliendo en la palabra. El primer fenómeno es el de una indiferencia total y absoluta, a pesar de que de vez en cuando se levantan voces a dar avisos y signos de alarma de que algo va a pasar en el mundo. Entonces, por un lado tenemos esa indiferencia a cualquier exhortación, a cualquier aviso. Pero por otro lado, hay un pequeño grupo de siervos de Dios que están muy agitados hablando de esto tan sencillo: el Señor ya viene. El Señor ya viene, y lo repiten continuamente, y hay algunos bastante arriesgados que están poniéndole incluso fecha. Como siempre, pues hemos dicho que seguimos la palabra del Señor, donde dice que no nos es dado a nosotros conocer los tiempos y las sazones, pero también nos preguntamos por qué hay otra palabra que dice que el Señor no hará nada sin avisar antes a sus siervos los profetas. Entonces quedamos en un balance allí. La posición personal mía es la de no dar fechas, ¿de acuerdo? Pero sí estar completamente advertidos, avisados de que cualquier día, cualquier momento puede ocurrir algo grande. Lo más grande de todo es que el Señor venga por su iglesia hasta algo que sacuda los cimientos espirituales. Los judíos, particularmente algunas de las sectas más conservadoras, más ultra radicales, están diciendo que este año 2022 viene su Mesías. Y nosotros, como creyentes y estudiosos de la palabra, sabemos que el Mesías de los judíos es el anti-Mesías, el anticristo, el que se va a manifestar a ellos y lo van a recibir como si fuera el Salvador. Es ni más ni menos que el anticristo. Por eso es que tenemos afán, hermanos, de que haya un corazón preparado, listo, que esté exhortado en todo nivel con respecto a las cosas que han de suceder y con respecto a la preparación que hemos de tener. La palabra de hoy es la continuación, de lo de ayer, y el título es la urgencia de entender quién es el remanente. Pero ayer fue palabra como martillo y como fuego. Hoy es palabra básicamente como lección de vida y como bálsamo de sanidad, porque vamos a descubrir la infinita gracia de Dios. Ayer nombramos las últimas dos iglesias de Apocalipsis 3. Hoy las vamos a leer para recordar cómo es ese ambiente espiritual de los últimos días. Vamos a ver que la iglesia de Filadelfia, que está en Apocalipsis 3:7, es la contrapartida de la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3:14.
No vamos a profundizar mucho porque este estudio lo hicimos hace un tiempo, pero sí es bueno recordar. Dije lección de vida. Y una lección de vida es cuando recibimos del Señor el repaso o la profundización en su palabra de las verdades que tenemos que tomar para vivir cada día. Dice Apocalipsis 3:7, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. 3:8. Y por favor pongan atención a este versículo principalmente. Yo sé todo lo que haces, le dice el Señor a la iglesia, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Ninguna oposición, ninguna pandemia, ninguna calumnia, ninguna dispersión, por mucho que se vayan, siempre va a quedar un remanente en esa iglesia de Filadelfia, porque la puerta la abrió el Señor. Y dice a continuación, y esto lo subrayo, tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. La iglesia, una de las dos que recibe elogios, de las 7 que están allí en Apocalipsis, del 2 al 3, una de las dos únicas que recibe elogio es la iglesia de Filadelfia. Y el Señor le dice a la primera, que es una iglesia sufrida, y a la segunda le dice que tiene poca fuerza. Es decir, esta no es la iglesia famosa ni reconocida, no es la iglesia que está en boca de todos, no es la iglesia que llaman los paganos para que apoye campañas políticas, no es la iglesia que buscan los cristianos de primera intención, es una iglesia de poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra, dice el Señor, y no has negado mi nombre. 3:9. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Hoy el mundo cristiano se está llenando de aquellos que están volviendo a la ley. Dice aquí como aclaración, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son judaizantes. Les obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Entonces, por cuenta de la profecía de los últimos tiempos, vamos a ver que las verdaderas iglesias del Señor no son necesariamente las más fuertes, pero que otras que están creciendo mucho están albergando en sí doctrinas erróneas, sinagogas de Satanás. 3:10, vuelve y repite el Señor, ya que has obedecido mi mandato de perseverar, mi mandato de mantenerte fiel y firme hasta el final. ¿Lo has entendido? Y lo estás obedeciendo. Aunque tienes crisis, aunque estás desgastado y cansado, te mantienes en el perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. El Señor dice, viene algo muy grave sobre el mundo, pero yo te tomaré en mi mano y no permitiré que esa prueba te toque. 3:11, yo vengo pronto. Y miren la última exhortación, aférrate a lo que tienes, que nadie quite tu corona. Todo lo que te ha sido enseñado, guárdalo en tu corazón como un tesoro especial que da vida. Y aférrate a él, y por más de que oigas enseñanzas por un lado y por el otro, tú discierne cuál es la verdadera doctrina y mantente allí agarrado a ella. El resultado está en 3:12. Dice, a todos los que salgan vencedores de esta batalla, porque es una batalla, es una lucha continua, por mantenerse, por perseverar,
por aferrarse a la verdad. A los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios, la parte más importante que sostiene el techo, entre el piso y el techo, las columnas, y nunca saldrán de allí, ya nunca más van a tener esa persecución ni ningún sufrimiento, estarán dentro del templo. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios, y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice, lo que Él está diciendo a las iglesias. En resumen, esta es una iglesia sin fuerza, probablemente pequeña, pero obediente y fiel. ¿Has puesto eso en tu corazón? ¿Ese es tu propósito de vida espiritual? Mantenerte obediente y fiel aunque te sientas débil. Amén. Entonces perteneces a Filadelfia. Esa iglesia va a ser preservada de la tribulación que viene. Por tanto, va a ser sacada. Y es lo que está diciendo el mundo cristiano que conoce la verdadera doctrina. Está diciendo, Cristo ya viene. Hermanos, estén alerta. Abran sus ojos. Trabajen para el Señor. Estén dispuestos como vírgenes prudentes con lámpara llena de aceite. Y vivirán en la nueva Jerusalén. O sea, tendrán toda la eternidad para descansar. Si ahora están agotados, perseveren, porque el resto de aquí en adelante será recuperación total. Muy bien, Iglesia de Filadelfia, donde quiera que estén los débiles pero obedientes y fieles, allí hay Iglesia de Filadelfia. En cambio, a la iglesia de la Odisea el Señor le dice en Apocalipsis 3:14, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Tremendo. Esta es la iglesia, la última iglesia en la sucesión de las 7, en el tiempo. O sea, es la iglesia que va a ver al anticristo, la iglesia que va a ver el arrebatamiento, pero solo con los ojos, que es una iglesia tibia, no se ha definido. Si Dios o el mundo, no sabemos, a ratos allá, a ratos acá. Si es la palabra o cualquier predicación que dé cualquier aparecido, tampoco nos definimos, no tenemos una doctrina muy definida. 3:16 dice, pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca, te vomitaré de mi boca, dice Reina Valera. Terrible. 20 años de vida cristiana, 30 o 5 nomás, no importa, no se definió esa iglesia, no se definió ese creyente y el Señor dice, fuera, no te puedo tener más conmigo. Por tanto, me llevo a Filadelfia, pero escupo a la Odisea, vomito a la Odisea. 3:17, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Esta es la iglesia que dice que es perfecta, dice, pero el Señor le dice otra cosa. No importa lo que nosotros digamos, lo que importa es lo que Dios dice como última palabra. 3:18, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, es decir, pruebas, persecuciones, calumnias, enfermedades, dolores, y entonces serás rico. Lo contrario de lo que se predica en esta iglesia de la Odisea. Dios mandó a su Hijo para que nada les faltara, fueran sanos en todo sentido, tuvieran abundancia de bienes y se rieran del mundo porque ustedes son hijos del Rey. El Señor dice, no es así.
te aconsejo que compres de mí la prueba de la tribulación de tu vida, no de la gran tribulación, sino de las pruebas por el fuego. Y entonces serás rico. Cuando tú aprendas a ver la prueba, adquirirás sabiduría, paciencia, entendimiento, sometimiento a Dios y serás rico internamente. Compra también ropas blancas de mí, santidad. No la tienes, la Odisea, no tienes santidad. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez, por tus pecados, porque no los miras, no los reconoces. Se te predica y dices, no, a mí todo en mí está bien. Y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. La palabra está ahí, pero no la quieres recibir. Iglesia de la Odisea, estás mal. 3:19, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Quiere decir que viene una prueba fuerte para la iglesia. Esto lo dijo hace 2000 años y pruebas fuertes han venido. La última prueba fuerte fue la pandemia. Corrección y disciplina para todos los que aman. Algunos reaccionaron, otros no. Y la prueba más grande de todas se llama la gran tribulación. Por tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, dice la Nueva Traducción Viviente. La principal definición de esta iglesia es la indiferencia. Si se le predica, no importa. Si no se le predica, tampoco importa. Están simplemente congregándose, entrando y saliendo, diciendo que son cristianos e hijos de Dios. Pero Dios dice, no, no son. 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cada vez el Señor está golpeando en tu puerta, en tu corazón, queriendo entrar una y otra vez para tener comunión, compañerismo contigo, como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Serán reyes y sacerdotes para Dios. Pero los que no sean vencedores, no. Y 3:22, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Resumiendo, la iglesia de la Odisea entonces es una iglesia de apariencias que dice continuamente, su pastor, sus ovejas, todas dicen, no, esta es la mejor iglesia. No, es que aquí somos de la unción, somos muy ungidos. Pero es una iglesia indiferente y tibia. Pasa la predicación y nadie cambia, ni el pastor ni las ovejas. Nadie conoce la intimidad con Dios. Es un momento solamente de emociones allá cuando se congregan, pero no hay verdadera cercanía al dueño de la iglesia. Bueno, si entendimos esto, esas dos iglesias en contraposición, como iglesias del último tiempo, veremos entonces la importancia de lo que estudiábamos ayer y de lo que vamos a terminar por estudiar hoy. El remanente como el cuerpo final de creyentes que va a ser llamado por el Señor. Por tanto, tenemos que preparar nuestro corazón cada día. Ayer dije que íbamos a tocar el tema de las tentaciones de Jesús en el desierto, pero es que no alcanzamos si me pongo a profundizar en ese tema porque es muy, muy importante y a la larga no interesa tanto lo que nos enseña esa parte hoy, lo podemos ver más adelante, pero sí entender que el Señor está trabajando en nosotros y que debemos dejarlo trabajar. Por eso vamos a mirar más bien Lucas 12, del 29 al 40, que es una enseñanza preciosa, porque es el propio Señor Jesucristo enseñándonos lo que debemos hacer para el último tiempo y enseñándonos por qué debemos tener confianza
si realmente somos hijos de Dios. Lucas 12, 29. Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Enseñanza válida para estos últimos días, donde hay tanta amenaza latente, tantas noticias que dicen que esto se está empeorando, que el déficit fiscal está aumentando, que la devaluación está empeorando, que la gasolina va a subir, que los alimentos están escaseando. No importa, hermano. Aprende. Y me lo digo a mí mismo. Aprendamos a vivir como Dios dice. No busquemos qué hemos de comer. No pensemos tanto en lo que puede ocurrir de grave y de crítico si llega una crisis. Pensemos más bien en que este es el mensaje del Señor para nuestro corazón y nuestro espíritu. Él nos dice, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, porque Él es el que provee la comida y la bebida. Él nos dará el alimento para el cuerpo. Esto no es lo vital, no es lo importante. Vamos a ver que más adelante nos dice qué es lo primordial. Y sobre todo este versículo en Lucas 12, 29 dice, y no estéis preocupados por nada de lo que ha de venir, ni nada que nos imaginemos, ni que pensemos, ni que nos digan, ni que nos amenacen, nada. Entonces es ser descarados, entonces es ser indolentes, indiferentes. No, es ser llenos del Espíritu. Cuando tenemos la llenura del Espíritu, Él va a hablar a nuestro corazón y nos va a decir, tranquilos, haya paz en tu corazón, porque yo, tu Dios, tengo cuidado de todas las cosas. Versículo 30. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Es decir, no seas como los gentiles, como los incrédulos, como los que no tienen a Dios en su vida, como los religiosos que dicen que lo tienen pero no pueden vivir con Él. No te preocupes, porque tu Padre Celestial sabe lo que te hace falta. Y tu Padre Celestial ha prometido cuidarte. Entonces, ¿cuál debe ser la mira de nuestra vida? Versículo 31. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. Bueno, aquí me cambia el ángulo de visión completamente. Cuando yo miro la comida y la bebida, estoy mirando en forma horizontal. Estoy mirando las cosas de la tierra. Estoy mirando lo que es necesario para la carne. Pero cuando el Señor me dice, busca mi reino, entonces yo tengo que levantar la mira y ponerla en las cosas de arriba, en las del cielo, en creer que la palabra que viene del cielo me dice, no te preocupes por lo de abajo, preocúpate por lo de arriba. Ni siquiera preocúpate, trabaja por lo de arriba. Porque entonces las cosas de abajo te serán añadidas. Ahí está la respuesta de tu Dios, amoroso y cuidador. Y miren este versículo 32. Qué preciosidad, qué bálsamo para el corazón afanado. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Aquí hay varias verdades. Primero, no temas. Ya te explicó por qué no debes temer. Porque tú vas a buscar el reino de Dios. Vas a buscar a través de la palabra la presencia de Dios en tu vida. La comunión con Él. Y cuando estés lleno de Él vas a ver que lo de afuera llega solo. Solo es un decir, llega de la mano de Él. No temas. No temas. No temas. Tienes que creer esa palabra. Créela de corazón, confía en ella. No temas. Haz tu propósito ahora, hoy. Voy a no temer. Señor, yo confío en ti.
Tú me dices, no temas, voy a creer en lo que tú dices. Voy a sacar de mi corazón el afán y la angustia. A continuación, después de la coma, dice, rebaño pequeño, remanente. Remanente es algo que ha pasado por un colador. Ayer veíamos que el Señor sacó un remanente del mundo incrédulo y lo convirtió en su iglesia. Pero ahora de la iglesia universal saca dos iglesias. Por un lado la de Filadelfia, que es el rebaño pequeño, el remanente, y por el otro lado la iglesia de la Odisea, que es la iglesia a la cual el Señor le va a dar otra oportunidad, pero de una manera totalmente diferente, a través de la tribulación. El rebaño pequeño va a recibir algo espectacular, decidido por el Padre Celestial. Dice, porque vuestro Padre, el Padre de ese rebaño pequeño, ha decidido darle al remanente el reino de los cielos, llevándolo en el arrebatamiento, y después el reino milenial, y por último la eternidad. Entonces, una definición de remanente es aquel grupo sacado de otro grupo mayor que no busca las cosas de la tierra, sino las del cielo, porque eso está en el contexto. Arriba le decía, no busquen las cosas de abajo, de la tierra, esas su Padre Celestial se las da, busquen las cosas de arriba. Entonces el rebaño pequeño, o la manada pequeña que dice en Reina Valera, es aquella que le cree al Señor, que confía en Él y que no teme. De ellos es el reino de los cielos. ¿Sí ven? En eso es que nos basamos para decir que la iglesia de Filadelfia se va a ir con el Señor y la iglesia de la Odisea se va a quedar en la tierra. Y por tanto habrá muchas sorpresas, porque en todas las iglesias, de todas partes va a haber gente de Filadelfia, unos pocos, por acá, por allá y por más allá. Y en todas las iglesias va a haber gente de la Odisea, muchos por acá, muchos por allá, muchos por allá, muchos por allá, que dicen que son cristianos, que dicen que abren la Biblia, pero no están confiando en su Señor porque no tienen unidad con Él, comunión. Romanos 11:4 nos dice por qué el Padre ha decidido darnos el reino. Ya lo vimos ayer, pero lo vamos a mirar en otra traducción. Romanos 11:4. ¿Recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal, ante los Baales, ante las cosas del mundo. 11:5. Lo mismo sucede hoy, está sucediendo en este momento, porque unos cuantos del pueblo de Israel, cambiémosle de Israel por el de Dios, unos cuantos del pueblo de Dios han permanecido fieles por la gracia de Dios. Aquí viene un bálsamo del cielo, porque ayer estábamos preocupados, pero Señor, ¿será que yo sí soy digno de ser arrebatado? ¿Será Señor que sí estoy dentro del remanente? ¿Sí estoy haciendo las cosas adecuadas para ser arrebatado? El Señor dice, han permanecido fieles no por sus méritos, sino por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos, dice esta versión de la Biblia. Quiere decir, hermanos, que a los verdaderos hijos de Dios, el propio poder de Dios los sostiene. La gracia del Señor, esa forma como Él obra sobre aquellos que tienen su corazón dispuesto para Él, es la de mantenerlos. Entonces, vamos a llegar hasta el final, no porque seamos espectaculares cristianos, sino porque el Señor a través de su Espíritu nos hace espectaculares cristianos. Él es el que habla a nuestro corazón y nos dice, hijo, esto no debe estar aquí, quita esto, haz esto, busca esto, lee tu palabra, voy a poner en ti el deseo de que lo hagas, lo vas a hacer, porque con mi gracia podrás. Ven a mí,
habla conmigo, lo vas a poder hacer porque yo te doy mi gracia para que vengas a mí. Y Romanos 11:6, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Las buenas acciones son el resultado de la salvación, pero nunca, nunca, nunca son la forma como llegamos a Dios. No podemos llegar a Él ni para salvación ni para santidad por buenas acciones. Entonces, toda exhortación que nos da la palabra de Dios y toda exhortación que nos da el pastor de que no mantengamos el pecado, en realidad nos está diciendo, confía en que Dios quitará eso si tú lo crees y si confías en Dios. Porque Dios quiere manifestar su gracia en ti. Repito, como es mediante la bondad de Dios o la gracia de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. La salvación es por gracia. La santidad también. Requiere que tú estés de acuerdo con esa gracia. Eso sí, el Señor no te va a hacer salvo por obligación ni santo por obligación. Va a estar esperando tu colaboración para esa obra, pero el trabajo pesado lo va a hacer Dios. Entonces ese pecado que te repite, te golpea, te anula, esa debilidad que no te deja buscar lo que es, ponlo delante de la gracia de Dios. Dile todos los días, Señor, como tú eres mi dueño y Señor, cada instante, porque me rindo a ti, Señor, porque te he entregado mi vida. Dame tu gracia, Señor, para honrarte y darte la gloria con todo lo que haga. Esa es la forma correcta de acercarse a Dios. No es, Señor, tengo miedo, yo no sé si voy a ser arrebatado, porque cuando estás diciendo eso estás buscando tus méritos. Y ante Dios nadie tiene méritos, excepto Jesucristo. Por tanto, lo que tiene que crecer en ti es Cristo en tu vida, Cristo en tu corazón, para que seas acepto ante el amado. Bueno, esa era la parte principal, pero tenemos que redondear ese preparando el corazón cada día porque ahora viene el resultado de la gracia. En Lucas 12:33 dice, vended vuestras posesiones y dad limosnas. Ya empezó el pastor a pedir. No. Mire, entendamos esto. Este es un mensaje espiritual. Está diciendo, si tú estás lleno del Espíritu, la casa en la que vives, de la cual tú tienes escritura o no la vas a mirar como una posesión tuya. Te va a dar lo mismo que sea o no sea tuya. Tú ya la vendiste, ya te despojaste de ella. Tu familia, como yo soy tu Dios y tú me has entregado todas las cosas, ya no es tu familia. Ahora es la mía, ahora es mi problema. Ahora soy yo el que va a obrar sobre tu familia. Ya no es por obras. Tú vende todas tus posesiones y entonces da limosna. O sea, de la gracia que recibes, da de gracia. Señor, me acabas de liberar de mis cargas. Ahora voy a otra persona a ser instrumento para que tú la liberes también a ella de sus cargas, diciéndole, entregue sus cosas. Porque por gracia es que se vive en este mundo y en el otro. No necesitas posesiones en esta vida. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota. Es cuando uno se despoja de todo. Señor, esto es tuyo y esto también, yo ya no me preocupo. Así estamos viviendo con mi esposa. Estamos diciendo, ya no nos preocupamos por cosas que hace unos meses eran demasiado importantes. Yo ya estoy diciendo, Señor, ese dolor en esa cadera o en esa rodilla o en esa cabeza, en ese cuello, Señor, yo ya no me voy a angustiar más porque tú ya vienes. Mi cuerpo es tuyo, Señor.
como tú ya vienes, si yo no puedo resolver esto, donde vea abierta una puerta de parte tuya, entonces no me voy a preocupar. Versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Procura, mi hermano, en el nombre de Jesús, que tu tesoro esté en el cielo. Porque entonces tu corazón estará también buscando las cosas del cielo. Si tu corazón está aquí en la tierra, es porque tu tesoro está aquí. Entonces, rápidamente, en una oración, yo no te estoy hablando de que estás condenado al infierno, te estoy diciendo, mira esta palabra, reconócela y con una oración entrégate, Señor. Todavía tengo tesoros aquí en la tierra, pero hoy, Señor, tú me estás dando tu Espíritu Santo en revelación, mostrándome que yo me voy a ir en cualquier momento y que nada de este mundo me voy a llevar. Por tanto, todo es tuyo. Tú verás, Señor, qué haces con esa deuda, con esa cuestión que está pendiente, con mi salud, con mi familia, con todo. Y miren cómo juntó el Señor toda la enseñanza de los últimos días y meses. Y ahora en el versículo 35 dice, estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Para mí esta es una palabra hermosísima, porque es una enseñanza totalmente global, comprensiva de todas las cosas, todo lo que hemos estado viendo, y es una exhortación impresionantemente fuerte a confiar en Dios y a esperarlo. Y versículo 36, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Bueno, este versículo está específicamente indicado para el pueblo de Israel, porque aquí dice esperar a su Señor que regrese de las bodas, pero lo podemos aplicar a la iglesia. Esperan a su Señor que venga a las bodas. Lo podemos aplicar también sin miedo a caer en herejía. Para estar pendientes apenas llegue e irnos con Él. Versículo 37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. Ustedes, mis hermanos, yo, en verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Esta es la cena de las bodas del Cordero, el banquete. Después, aquí en la tierra. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los halle así, dichosos son aquellos siervos. Bienaventurados son los que leyeron esta palabra y creyeron en ella y ahora la van a vivir. Y por último, versículos 39 y 40. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. ¿El dueño de la casa quién es? El príncipe de la potestad del aire, de este mundo. Pero él no sabe a qué horas viene. Por eso es que no puede cerrar ninguna puerta. Y por eso es que el Señor viene como ladrón, para sorprender a Satanás y llevarse lo que es suyo. Y finalmente, versículo 40 y la exhortación con la que nos vamos. Vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. No sabemos cuándo viene el Señor. Puede ser esta noche, mañana, en los próximos días, el mes entrante o el año entrante. Pero que viene, viene. Y ya viene. Así que, vigilantes y atentos, con lámparas encendidas, con el tesoro y con el corazón en los cielos. Amén. Ay, bendito Señor, muchas gracias. Hablaste, Señor. Queremos entregarte este tiempo. Queremos decirte, aquí estamos. Amén.
Queremos ser Filadelfia, queremos ser ese amor entre hermanos y queremos ser esas lámparas encendidas para mostrarte a ti, para estar en oración, para entender que no es por nuestras obras. Señor, hoy quitamos todo miedo, todo temor a ser indignos de ti, porque tu sangre bendita y nuestra fe en ti es la que nos hace aceptos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu cada día nos ayude más a ser como tú quieres. Danos revelación cuando estemos estudiando la palabra, Señor, más y más revelación, porque tu Santo Espíritu vive en nosotros. Somos tu santo templo, Señor. Y en estos tiempos necesitamos más y más de esa revelación de tu palabra, cómo hablar, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de la gente que se nos opone, que nos hacen la guerra, cómo proceder, Señor, para no faltarte a ti. Que seas el punto de partida en todo lo que hacemos, no lo último, Padre. Que no se nos olvide que si respiramos es por ti, que si hay algo bueno en nosotros es por ti. Te damos gracias, Señor. Bendecimos este tiempo. Y bueno, si vienes por nosotros en estos días, como están diciendo algunos, Señor, queremos estar listos para ti. Te damos a ti toda la gloria, la honra, el honor, todo para ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.